La verdad que es un verdadero gozo y placer estar esta tarde aquí para, junto a ustedes, glorificar y adorar el nombre de nuestro Dios. Como dice el Salmo, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que damos gracias a Dios por esta tarde, esta noche en la que podemos nosotros pues adorar su nombre como iglesia, como un solo cuerpo. Y hoy vamos a seguir con nuestra serie de Nehemías. Recordamos que la semana pasada vimos con nuestro pastor Peter el capítulo 8, donde Esdras, el sacerdote, lee la ley al pueblo y eso surge un efecto en el pueblo. Solo para reforzar esta idea, Esdras es enviado por el rey Artajerjes a Jerusalén a enseñar la ley, porque cuando el pueblo de Israel estaba en el cautiverio, que fue alrededor de 70 años, no había nadie que pudiera mostrar, que pudiera enseñar, que pudiera leer la ley al pueblo. Es decir, que por 70 años en el pueblo de Israel, pueblo escogido por Dios para adorarle, para alabarle, no había sacerdote que pudiera transmitir lo que Dios había escrito en la ley a Moisés. Y eso surge un efecto impactante en el pueblo de Israel, en la fracción que quedó del pueblo de Israel después de que estaban dispersos. Y justo cuando Esdras y los levitas leen la ley, ellos entraron en llanto, arrepentidos por lo que no sabían que habían hecho mal, que habían cometido pecado delante de Dios. Y entraron en llanto y arrepentimiento. Y dice el versículo 10 que los gobernantes y líderes, el versículo 10 del capítulo 8, que los gobernantes y líderes le dijeron: no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, hermano, el gozo del Señor es nuestra fortaleza y es algo que nosotros debemos siempre tener en mente. A pesar de las circunstancias difíciles, de los momentos de flaqueza o de dificultad, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Recuerdo que una vez estaba por el Amazonas, es un poco ilustrativo esto, estaba yo por el Amazonas colombiano, y cuando llegué allí me dijeron que hablar un poco sobre Moisés, y entonces yo hablé de Moisés y Josué, haciendo un poco la comparación sobre el trato discipular que tienen los líderes. Y fui a hacer también mención de Pablo y Timoteo. Y yo pues desarrollé mi ponencia, mi bosquejo, mi estudio, mi enseñanza sobre Moisés, y hice cierta referencia sobre Pablo y Timoteo. Cuando yo ya termino, luego el pastor de la iglesia, el jefe de la comunidad indígena, me dice que quién era Pablo. Entonces, que ellos no sabían quién era Pablo, que ellos tienen solamente el Antiguo Testamento. Pero lo que quiero llevar a la reflexión con esto es que ellos estaban animados en seguir aprendiendo quién era Pablo, quién era Timoteo. Y puedo imaginar cómo el pueblo de Israel en aquel momento, en el contexto del capítulo 8 y capítulo 9, estaban también sedientos de saber quién era su Dios. Porque, como repito, por 70 años nadie de ellos había conocido la ley. Entonces puedo imaginar que sus corazones fueron quebrantados al oír lo que decían las Sagradas Escrituras. Así que vamos a Nehemías 9, libro de Nehemías, capítulo 9. Yo lo voy a leer, ustedes me siguen en sus Biblias. Y dice: el día 24 del mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio
y tierra sobre sí. Y se habían apartado de la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová sobre la cuarta parte del día, es decir, alrededor de 3 horas. Y la otra cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasadnías, Serabías, Jodías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Dice el versículo 6, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste tú pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darle su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos, y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y sus perseguidores echaste a las profundidades como una piedra en aguas profundas, o en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde debían ir. Y sobre el monte Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo, santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste agua de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por el cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a la servidumbre en Egipto. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tarde para la ira y grande misericordia, porque no los abandonaste. Además, hicieron para sí becerro de fundición, y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Tú, con todo esto, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nubes no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tú el Espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, ni el agua que les diste para beber, para sed. Y dice el capítulo 21, el versículo 21, y hasta aquí nos detenemos. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Vamos a dejarlo hasta el versículo 21, la semana que viene, continuaremos del versículo 21 al versículo 38. Así que
Vamos a orar pidiéndole a Dios que pueda hablar a nuestros corazones y que podamos nosotros entender lo que Dios desea que pongamos en práctica esta semana. Señor, en esta noche te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí juntos en armonía para aprender sobre tus dichos, tus estatutos, sobre tus escrituras. Te rogamos, Señor, que puedas abrir nuestro entendimiento, que podamos aprender lo precioso de tu palabra, que podamos también durante la semana poder compartirla con otros. En el nombre de Jesús, amén. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre Nehemías y vamos a hablar sobre la adoración bíblica que podemos ver que existe en Nehemías capítulo 9. Pero antes quiero detenerme unos minutos en el capítulo 1 de Nehemías, porque en ocasiones pensamos que el libro de Nehemías trata meramente de reconstruir los muros de una ciudad que había quedado devastada, que había quedado dispersa fuera de los muros de su ciudad. Recordemos que en el contexto del libro de Nehemías y en la antigüedad, una ciudad sin muros era una ciudad que estaba vulnerable, ¿vale? Era una ciudad desprotegida y no podía suceder. Pero entonces vamos al capítulo 1, el versículo 10 y el versículo 11. Y dice el versículo 10, hablando de la oración de Nehemías al Señor, y dice: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque era copero del rey Artajerjes. Entonces, antes de entrar de lleno en el capítulo 9, quiero reforzar la idea de lo importante que era la oración de Nehemías, y era que el llamado que Dios había hecho a Nehemías era para reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Recordemos, como he dicho al principio, que una ciudad en la antigüedad sin muros era una ciudad desprotegida y era una ciudad vulnerable. Pero leyendo y releyendo, he visto que el propósito del llamado de Nehemías está en esta oración. Porque Israel es el pueblo escogido por Dios para adorar y glorificar su nombre. Entonces Él les dice: quienes desean reverenciar tu nombre. Reverenciar el nombre de Dios es el propósito, el único propósito del pueblo de Israel. Que por 70 años en cautiverio en Egipto ellos no hacían. Nehemías reconoce que habían pecado y que el pueblo no estaba cumpliendo con el propósito para el cual Dios les llamó. Entonces, antes de entrar en el capítulo 9, reforcemos esta idea de la importancia real de Nehemías, que era mucho más allá de reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén, sino reconstruir este pueblo que fue llamado por Dios, que es llamado por Dios, para que en medio de él se glorificara, se adorara y se reverenciara el nombre de Jehová, el nombre del Señor. Teniendo esto en mente, ya claro, podemos empezar entonces a ir al capítulo 9. Y dice el capítulo 9, entonces empezamos con el desarrollo del capítulo 9. Como dije al principio, el título de esta predicación es la adoración bíblica. Veremos la adoración bíblica a través del capítulo 9 del libro de Nehemías. Y dice que en el día 24 del mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. Aquí me voy a detener unos minutos para que sepamos a qué hace referencia Nehemías cuando dice aquí que ellos hicieron ayuno con cilicio y tierra sobre sí. El ayuno, pues todos sabemos la importancia del ayuno,
y que es un tiempo que nosotros usamos para estar conectados con Dios. Retirarnos de lo que hacemos y estar conectados con Dios. En oración, sin distracción, solamente Dios y yo. Solamente Dios y ustedes. Solamente Dios y nosotros. El cilicio, ¿qué tiene que ver el cilicio? El cilicio era una especie de tela extremadamente rústica que se hacía con los pelos de la cabra o de los camellos y que no era cómoda, era más bien como un castigo que se hacían ellos mismos, vestirse de cilicio. Era tosca, era malamente tejida y generalmente era de pelo oscuro, negro, marrón, pero generalmente era como un castigo llevarla. Y la ceniza era una actitud o era un gesto que hacían en la cultura judía cuando una persona estaba altamente arrepentida delante de Dios y quería hacerlo público, pues se colocaban tierra o ceniza encima de sí y se postraban. Y se postraban delante de Dios, y eso era como ellos querían transmitir a otros la actitud de su corazón. Arrepentimiento, sinceridad y humildad delante de Dios. ¿Cómo nosotros nos humillamos delante de Dios cuando estamos arrepentidos? Puede usarse el término hoy en día de cómo nosotros ceñimos nuestros corazones delante de Dios. Podemos hoy vestirnos nosotros de cilicio o de ceniza o de tierra sobre nuestras cabezas. Yo creo que sí, Es un símbolo, pero debemos nosotros también, en el momento en que estemos arrepentidos, que sintamos que hemos avergonzado el nombre de Dios, irnos e inclinarnos. No somos un pueblo duro de cerviz. No deberíamos ser nosotros un pueblo duro de cerviz. Debemos inclinarnos y postrarnos delante de Dios. Era la actitud del corazón del pueblo de Israel justo cuando estaban leyendo la ley. Justo cuando por primera vez el pueblo de Israel estaba leyendo la ley. Y estaban viendo y estaban en esa buena noticia aprendiendo y viendo qué había hecho Dios por su pueblo, que lo miraremos más adelante. Entonces, luego de esta actitud de humildad, de sencillez, ellos se postraron y confesaron sus pecados y adoraron al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para los que apuntan, el primer punto de esta predicación, es la relevancia de la palabra de Dios. ¿Qué aspecto relevante tiene la palabra de Dios en el contexto de Nehemías 9? Cuando el pueblo de Israel confiesa sus pecados y se postran delante de Dios. ¿Qué papel importante tiene la palabra de Dios? Vamos un momento al capítulo 8, versículo 3, que dice: y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. Muy de mañana, justo al alba, los levitas y Esdras leen el libro de la ley al pueblo de Israel por primera vez en 70 años. Y esto tiene un muy buen significado del propósito genuino que tenía la reconstrucción de los muros de Jerusalén, que era el propósito por el cual Dios había llamado a Nehemías. Ellos no lo hicieron en un momento, ellos no se dedicaron un momento, leyeron la palabra de Dios, leyeron la ley y luego se fueron a sus quehaceres. Siguieron embelleciendo el muro,
arreglando las puertas, vigilando. No. Dice que ellos desde el alba hasta el mediodía, alrededor de 3 o 4 horas, y en presencia de todo el pueblo, leyeron la ley. No estaban haciendo otra cosa. Su actitud de humillación, de reverencia delante de Dios, de estar avergonzados delante de Dios, no llegó por mera casualidad. No llegó porque, bueno, hoy toca arrepentirse. Hoy toca pedirle perdón a Dios por lo que hemos hecho, que no sabíamos que estábamos atentando contra el nombre de Dios. No, fue la palabra de Dios, fue la ley, fue lo que ellos por primera vez en muchos años habían oído, que produjo en ellos arrepentimiento. Y estaban avergonzados. Ya vamos a ver por qué estaban avergonzados. Seguramente esto lo hemos oído muchas veces, pero todo lo que Dios hizo por el pueblo de Israel cuando estaban en el cautiverio, cuando estaban en Egipto, cuando salieron del primer cautivo, cuando estuvieron 40 años en el desierto, todo lo que Dios hizo por ellos, ¿y qué hizo el pueblo de Israel? ¿Cómo fue la gratitud del pueblo de Israel? ¿Qué relevancia tiene para nosotros o qué importancia le damos nosotros a la palabra de Dios? Ahora podemos, en cuestión de 3 minutos, nosotros podemos descargar cualquier aplicación en nuestro móvil que tenga comentarios, que tenga notas, que tenga videos, que te acuerdes de que mañana por la mañana tienes que leer la Biblia en el móvil. Yo justo cuando me monté en el metro a las 9:10 de la mañana, sale la notificación. Me dice, recuerda, estás en racha. O sea que ya tengo varios días leyendo la notificación. Pero me dice, recuerda, estás en racha. Sigue leyendo, no te detengas. A veces me mandan una manito, a veces me mandan unas estrellitas porque no he dejado de abrir la aplicación para leer la Biblia. Pero hoy tenemos eso. ¿Qué importancia le damos? Recuerdo que yo en Venezuela tenía aproximadamente en la pequeña biblioteca que teníamos en casa, 10 o 12 Biblias distintas en distintas versiones. Reina Valera actualizada, 1995, Nueva 60, Dios habla hoy, la Biblia Thompson, todas las que podía en ese momento permitirme. Pero qué importancia le daba yo de tener la Biblia allí llevando polvo. No es meramente que yo tenga mi Biblia en la mesa del salón abierta. Ajá. En el Salmo 91, o en el Salmo 23, o en Jeremías 33:3, o en el Salmo 133, o en el Salmo 42. ¿Qué beneficio tiene? ¿Qué relevancia le damos nosotros a la palabra de Dios? ¿Qué hacemos? Es para que reflexionemos. La importancia de la palabra de Dios en tantos idiomas, en tantas versiones, a veces tan económico y tan accesible, y a veces no valoramos lo que tenemos a nuestras manos. Dice el versículo 6 del capítulo 8, y todo el pueblo bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Se habían dado cuenta lo que estaban haciendo, lo que habían hecho sus antepasados. Otro aspecto importante de la relevancia de la palabra de Dios lo podemos ver en el caso de Pablo, en 2 de Timoteo 4:13. Les pido que por favor me acompañen. En 2 de Timoteo 4, vamos a leer desde el 9, dice, procura venir pronto a verme, le dice Pablo a Timoteo. Procura venir pronto a verme
porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es muy útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Y le dice el versículo 13, trae cuando vengas, me imagino que decía, trae cuando vengas, por favor, urgente. El capote que dejé en Troas, en la casa de Carpo, y los libros, y mayormente los pergaminos. Podemos ver en el caso de Pablo la importancia que le daba Pablo a las escrituras y a su preparación. Puede ser que hoy nosotros digamos, hermano, se me ha quedado el cargador del móvil, por favor tráemelo, que se me va a apagar el móvil y no voy a poder leer la Biblia. Es una opción. Me gustaría pensar así, que pensemos así. Pero él le dice, y los libros, mayormente los pergaminos, y deducimos que los pergaminos eran las escrituras que tenía él de la ley, porque en los pergaminos era donde se escribía la ley. Era más resistente, más costosa y más duradera. Pero era muy posible que estos pergaminos eran las copias de las escrituras que tenía Pablo. Y no era raro, Pablo era un infatigable estudiante de la palabra. Hasta el final de su vida yo considero de que nunca creyó que había aprendido lo suficiente sobre Dios. Y siempre iba en aumento, siempre estaba en estudio y siempre seguía formándose. Vamos a otro pasaje, lo vemos también en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Estos son textos de apoyo que en el cual nosotros podemos ver la importancia de la relevancia de la palabra de Dios. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Y Moisés le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y les está hablando, a partir del versículo 5, les está hablando de los mandamientos, de las escrituras que Dios estaba mostrando a Moisés para el pueblo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en casa, yendo por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y la escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, en todo lado, en todo lugar. Era importante la palabra de Dios en el momento. Es como cuando nosotros podemos aconsejar a algún amigo. Cuando aconsejamos a un amigo, se lo decimos por su bien, o creemos que por su bien. Cuando aconsejamos a un amigo, no se lo decimos por mal, ni le decimos, mira, yo te voy a aconsejar esto, porque yo creo que es lo mejor para ti. Es el mismo sentir de Moisés, es el mismo sentir de Pablo, cuando tenían ese deseo, esas ansias de que la palabra de Dios estuviera siempre presente. Siempre allí, siempre presente. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto a mí de verdad que me impactó una vez más. Porque cuando voy en el metro en ocasiones, lo menos que hago, en ocasiones, no siempre, tengo que ser sincero, lo menos que hago es leer la Biblia. Debería de ser así siempre. Que en nuestros momentos libres, el devocional, si hacemos el devocional, al levantarnos, al acostarnos, la palabra de Dios siempre
presente. Y hermanos, es que es importante porque es la única manera como nosotros vamos a ver cómo Dios quiere guiar nuestras vidas. No hay otra manera. Si existiera otra manera como Dios se puede comunicar con nosotros, Él lo hace. Pero ha dejado su palabra inspirada por Dios, inspirada por Él mismo, para hoy